Hola, ¿qué tal? Estamos pues en la serie, este es el quinto programa sobre la reforma procesal penal y el tiempo que tiene implementándose en México. Como hemos visto en los programas pasados, hemos estado problematizando distintos aspectos de la reforma. El día de hoy vamos a problematizar el amparo, la relación del amparo con el nuevo proceso penal. Es una cuestión que tiene muchos problemas, digamos, algunos que tienen que ver con la legislación, pero otros que tienen que ver con la práctica cotidiana. Y para problematizar precisamente el día de hoy me acompañan pues tres personas que están completamente inmersas en la práctica jurisdiccional y pues para mí es un gusto primero presentar a José Nieves Luna Castro. Él es magistrado en el segundo circuito con amplia experiencia en la materia penal y sobre todo también especializado en el nuevo sistema de justicia penal. Buenas noches, gracias. También me acompaña la magistrada Mariela Poncevilla. Ella es magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, un tribunal que bueno, tiene fama en el país de ser un tribunal que funciona bien y en general el sistema de justicia penal es especialmente reconocido en el Estado de Querétaro, así que pues un gusto tenerla, magistrada. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bien. Y también nos acompaña Alejandro Alberto Díaz Cruz, él es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Pardo Rebolledo, Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero adicionalmente ya eres juez de control, nada más estás en espera de designación, pero bueno, alguien perfectamente familiarizado también con el sistema. Doctor, buenas noches. Alejandro, bienvenido. Gracias. Pues sin más, vamos a empezar, vamos a empezar contigo, José. Sí. Uno de los temas claves, digamos, es esta aparente intromisión del amparo, digamos, dentro del proceso ordinario. Intromisión que puede ser muy justificada o en ocasiones, ¿no? Y aquí empezamos con la suspensión típicamente, ¿no? Me llega una citación para presentarme porque me van a formular una imputación y lo primero que me pasa por la cabeza es ir por mi amparo indirecto, ¿no? Y me presento con mi amparote, deseablemente con mi suspensión y el problema de la suspensión. ¿Cómo estamos ahí? Bien, pues a mí me parece que efectivamente la suspensión es uno de los aspectos donde podemos encontrar hoy por hoy mayor problema entre la continuidad del juicio de amparo y el hacer ágil el nuevo sistema de justicia penal. Me parece que el legislador lo intentó a la suspensión en la nueva ley de amparo darle un tratamiento diferenciado. Tan es así que hay preceptos específicos relativos a la suspensión en materia penal. Todo un capítulo. Todo un capítulo. Pero creo que más allá de la buena intención, hay un defecto que hace necesario armonizar entre ley de amparo y este nuevo sistema. Y me parece que es el que se perdió de vista un detalle. Tradicionalmente, y me voy a remitir a los últimos 30 años, en nuestro país la prisión preventiva era una contragarantía para los fines del proceso, una contragarantía a la libertad caucional y una garantía era la propia prisión preventiva, según los clásicos procesalistas. Y en esas primeras fechas a las que me remito, se hablaba de que la prisión preventiva dependía del término medio aritmético, pero estaba fijado por el legislador, incluso por el constituyente. Luego ya sabías cómo calibrabas, digamos, los lo que le ibas jueces a poner de pena. Todos los fueros sabían que si pasaba del término medio aritmético era prisión preventiva. Ajá. Posteriormente se pasó a un modelo parecido, el concepto de grave, delitos graves y no graves, pero seguía siendo desde el legislador. Los jueces no hacíamos más que aplicar esta regla de término medio aritmético primero y después de gravedad o no gravedad. Pero el nuevo sistema se aparta por primera vez de eso. Deja en los jueces la determinación de si una medida cautelar se debe justificar o no, dejando claro al margen, al final, como última ratio, la prisión preventiva. Pero aquí lo novedoso está en que es el juez el que lo determina. De ahí que de entrada podría ser un poquito discutible incluso, pero es un debate aparte, hasta qué punto se justifica que en un precepto constitucional como el 19 siga estableciéndose un pequeño listado de delitos con prisión preventiva oficiosa, porque esto se caracteriza con el modelo tradicional, claro, no con el modelo nuevo. Y además, por lo que entiendo, va en
crecimiento, ¿no? No hay quien no trate de presentar una iniciativa para todo, ¿no? Ahí tenemos un exceso. Y sobre eso, déjame poner una pausa ahí, pero eso me gustaría retomarlo y platicarlo, porque le genera muchas presiones a los jueces, Claro. presiones innecesarias además. Pero, perdón. Sí, es que definitivamente ahí es donde yo creo que está este vacío. Al perder de vista que el nuevo modelo tiene una prisión preventiva como medida cautelar justificada, la ley de amparo no la tomó en cuenta. La ley de amparo está hablando de delitos que tengan prisión preventiva oficiosa o que no la tengan. Pero no toma en cuenta que hay supuestos donde los jueces con toda facultad pueden determinar una medida de prisión preventiva como medida cautelar justificada, aun y cuando hipotéticamente el delito en un principio no tuviese una pena de ese tipo. Es decir, la prisión preventiva se torna una litis independiente de la vinculación. Sí, entonces hay que acreditarla también, hay que litigarla de alguna manera. Así es. Entonces, el juez de distrito yo creo que hoy en día está verdaderamente impedido, voy a decir imposibilitado desde el punto de vista material, para saber si cuando se le promueve un amparo y se le pide una suspensión, por ejemplo lo que tú mencionabas, un citatorio o una orden de reaprehensión, hay razones especiales en la causa respectiva, en ese nuevo proceso conforme al nuevo modelo, que justifican esa medida. Y el juez de distrito no las conoce, porque a diferencia de lo que antes ocurría, bastaba ver si el delito tenía o no un término medio aritmético, o si era grave o no lo era. Eso se acabó. Por lo tanto, yo creo que hoy en día la suspensión debería estar condicionada a la naturaleza misma del caso particular. De esa manera se respetaría la figura del juez natural, llámese control o tribunal, y al mismo tiempo evitaríamos el abuso del amparo. Okay. Porque algo que tú comentabas un poco, el juez de distrito también está a ciegas respecto de la naturaleza de la cual va a formular la suspensión, ¿no? Entonces, la hipótesis es que el nuevo sistema tendría que colocar al juez, digamos, de primera instancia, al juez de control en este caso, para quien se supone está en mejores condiciones para poder conocer específicamente de las razones de cautela. Así es. Y que el juez de distrito respete esa naturaleza del juez. Es decir, yo te concedo una suspensión, vamos a suponer que la ley lo prevea como tal, para la continuidad del amparo, insisto, pero condicionada a la circunstancia particular que conoce el juez de control. Porque si yo me sustituyo desde el amparo a pretender determinar si va a ser o no detenido. Y además nada más depende de la narración del amparo. Claro. Bajo protesta de decir verdad, pero es la narración del amparo. Claro. Y se podría generar un estado de, no voy a decir impunidad en términos definitivos, porque bueno, estamos hablando de una citación o de una medida preliminar, pero sí, en mi opinión, y lo voy a decir con estas palabras, incluso una burla a ciertas expectativas, por ejemplo, de las víctimas, ¿no? Sí, claro. Que en virtud de una suspensión, pues la causa penal sencillamente pasan los meses y los meses y no avanza en absoluto. Claro. Un gran punto. Vamos a jugar con una variante adicional, que es el dictado de la vinculación a proceso, pero precisamente a la luz del orden constitucional. El 19 tiene delitos de prisión preventiva oficiosa y después abre la posibilidad de dictar prisión preventiva en función de lo que se debata, como nos explicaba el magistrado. Pero aquí el punto que me gustaría hacerte, magistrada, es el siguiente. Cuando uno dictaba auto de formal prisión, el auto de formal prisión típicamente tenía un estándar. Vamos a suponer que el estándar estaba aquí arriba. La vinculación baja. ¿No? Entonces no resisto el chiste de quien decía, a nadie se le niega un vaso con agua y un auto de formal prisión. Bueno, ya se bajó esto, pues ahora ya no hay que pedirlo, ¿no? Ahora, el brete que yo veo es que si bajamos la vinculación y mantenemos supuestos de prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de la Constitución, la pregunta dura es, ¿tenemos que tener un escrutinio distinto para dictar una vinculación a proceso cuando sabemos que el delito es de prisión preventiva oficiosa o el escrutinio es exactamente el mismo que cuando el delito no es? La Constitución no dice nada, me queda claro, ¿no? Pero el juez que está, digamos, viendo el brete frente a ella, digamos, tiene que tener esto, no, porque esto tiene mucho que ver también con el escrutinio en amparo, ¿no? Estas tesis que dicen qué elementos sí puedes ver, qué elementos no puedes ver a la hora del dictado, ¿no? Ahí tenemos un tema técnico interesante. Pues en primer lugar decir que
se dice mucho o se manifiesta mucho el tema de que la vinculación a proceso baja el estándar probatorio, comparándolo siempre con el sistema tradicional para un dictado del auto de formal prisión, desde el punto de vista que la averiguación previa lo que contenía eran pruebas, tenían ese estándar, y que ahora el juez no se entiende con esas pruebas porque en el sistema o en el procedimiento nuevo tenemos pruebas hasta la audiencia de juicio, cuando se inmedian por el juez, queda sujeta a la contradicción de la parte, todas esas condicionantes para que exista prueba. Y entonces ahora el juez resuelve de forma razonable a partir de los datos de prueba, es decir, las referencias que le hace el fiscal, y que el juez va a confiar en esos datos de prueba ante el debate que va a plantear el defensor, si existen o no existen esos datos de prueba, o si los testigos dicen lo que efectivamente señala el fiscal o cosas adicionales, etcétera. Creo que el decir que bajamos el estándar, pudiéramos dar a entender que es muy sencillo una vinculación a proceso, cuando personalmente no lo considero de esta manera. Si el fiscal nos dice que tengo X, Y y Z datos de prueba, el juez, como nos dice el Código Nacional en su artículo 316, razonablemente tiene que derivar si esos datos de prueba son idóneos, pertinentes para establecer la existencia de un hecho delictivo y que probablemente alguien lo cometió o participó en su comisión. Y que además la vinculación a proceso lo que nos abre es continuar con una investigación complementaria, a diferencia de una formal prisión, que ya era como incluso se le denominaba cabeza de proceso. Sí, claro. Entonces sí tiene un estándar complicado. Pues imagínense ustedes, bueno, los que lo trabajamos aquí, el hecho de que solamente el fiscal me esté diciendo X testigo dice esto, el dictamen pericial arroja estas conclusiones, el informe de la policía arroja aquello, defensor, ¿usted qué tiene que decir? Entonces es una parte fundamental y muy delicada para el juez de control el tomar su decisión acerca de si esos datos de prueba son idóneos, razonables, suficientes o no. Y tenemos, aunque bajo estándar, pero sí tenemos decisiones de los jueces de no vinculación a proceso porque no reúnen ni siquiera ese estándar o esa razonabilidad. No pasan la prueba de la risa. Exactamente. Entonces ahora, en relación con el delito, si es de prisión preventiva, oficiosa o justificada, creo que el juez lo que hace en su vinculación a proceso es determinar si razonablemente puede concluir que existe ese hecho delictivo y la probable comisión o participación de la persona que se le está atribuyendo. Y lo hacemos desde el análisis del tipo penal, aunque no le denominemos de esa forma, pero nosotros sabemos que al menos debemos de tener todos los elementos para derivar los normativos, los objetivos y los subjetivos de un tipo penal. Reitero, aunque no le denominemos así, sino hecho delictivo. Y creo que, como lo decía hace un rato, ya para la cautelar se abre un debate nuevo que tiene que ver con eso. ¿Por qué delito vinculó el juez? Y si tiene que ver con riesgos procesales a partir de la naturaleza del delito, como lo marca la segunda parte del segundo párrafo del 19 constitucional, o si no es de ese catálogo de delitos, pero hay riesgos procesales por la persona, por el imputado. Y ahí creo que sí es donde sube mucho el escrutinio del juez, incluso pues del debate que se abre entre las partes para el fiscal para solicitar, el defensor para oponerse, una cautelar justificada por riesgo de fuga, por protección de víctima, testigos, comunidad, o el riesgo de que se vaya a alterar la investigación. Y el problema de allegarse a información sobre el detenido, ¿no? El problema de las famosas UMECAS, ¿no? Las unidades de las medidas cautelares que le llaman. Las evaluaciones de riesgo. Y que puedan dar pueden llevar las partes, exactamente. Pues sobre todo más objetiva. Creo que el código tiene muchos aspectos en los artículos en donde se refieren a la prisión preventiva justificada, que es el 177, 178, 179, en relación, no, perdón, me estoy confundiendo, 167, 68 y 69, en donde nos dice, bueno, para tomar en cuenta el riesgo de fuga, ve estos aspectos, y son varias fracciones. Para decir que hay riesgo en la investigación, debes de tomar en cuenta estos aspectos. Para que yo no sea nada más, pues hay riesgo de fuga porque no es de aquí. No, pues sí se nos va a fugar. No, claro que no. Incluso es muy exigente el código, porque en algunos aspectos nos dice o sea, por ejemplo, que falsee el domicilio y el comportamiento que tenga posterior al hecho. Entonces deben de darse dos condicionantes, no solamente una. Pero ahora, yo no necesito un doctorado en física cuántica para poder argumentar una prisión preventiva. Con un poquito de información se puede hacer.
A lo que me refiero es que estas presiones por reformar el artículo 19 de la Constitución y ampliar el catálogo y otra vez llegar un poco a lo que comentabas, de delitos graves, casi que se vuelven no la excepción sino la regla, pues pareciera que es hay un imposible retroceso. obtener una prisión preventiva. Sí, ¿no? O sea, si estamos atentos al debate legislativo, en México no se conceden prisiones preventivas por argumentación, ¿no? ¿Y cuál sería más o menos la realidad? ¿Cómo andan? No, yo creo, nosotros lo que tenemos en nuestros porcentajes, estamos casi 50 y 50. Okay. Estamos en un 48 aproximadamente % de prisión preventiva oficiosa y el resto, 50-52, en prisión preventiva por necesidad de cautela. Pero también debemos de tomar en cuenta, cuando revisamos todas nuestras estadísticas y nuestros indicadores, los tipos de casos, los tipos de delitos que nos están llevando los fiscales. Se está trabajando mucho sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias, en donde los fiscales no llevan a los jueces casos que pues no amerita llevarlo con los jueces, ¿no? Unas lesiones leves, unos daños culposos, unas amenazas simples entre a veces problemas vecinales, siempre se canalizan a UMECAS y varias sesiones, pero se logra llegar a una regla. Entonces, lo que sí nos está llegando a nosotros, hablando en el caso de Querétaro, pues son delitos que no van a mecanismos alternativos por disposición expresa del Código. Por ejemplo, posesión simple de narcótico, por supuesto que nunca, siempre tiene que llegar con los jueces, o los delitos que se cometen con medios medios violentos como armas de fuego o arma blanca. Un robo, por ejemplo, en Querétaro tenemos mucho robo. Pudiéramos llamarle de poca monta, pero saca un cuchillo, una navaja, un arma blanca, un arma de fuego y se convierte en calabaza. Ese caso lo llevan los fiscales a los jueces. Entonces, tomando en cuenta el tipo de delitos o las circunstancias bajo las cuales se cometen los delitos, se justifica este porcentaje que nosotros tenemos. Y si es un tema que tenemos que fortalecer capacidades tanto de fiscales como de los jueces para entender adecuadamente esto. Hablando incluso del tema que nos convoca hoy del amparo, nosotros tenemos algunas decisiones o algunos amparos en donde el fiscal, por poner un ejemplo, nos pide la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga. Y cuando se concede el amparo nos dice es que el juez no estudió los riesgos de alterar la investigación, por ejemplo. No, es que en el debate entre las partes no se fueron a ese supuesto, sino al del riesgo de fuga. Entonces creo que a veces también no tenemos claros los tres supuestos que nos maneja la Constitución, en relación con cada uno de los referentes de los artículos que tenemos en el Código Nacional y no estarlos combinando. Si no tenemos eso claro, si yo soy fiscal para pedírselo al juez, o si yo soy el juez para concederlo, o el defensor para oponerme, o el juez de amparo para estar revisando esas cuestiones, sí podemos llegar a tener problemas. Cuadritos para... Sí, o si tenemos de plano una deficiente argumentación o no tiene un solo dato de prueba objetivo el fiscal de dónde derivar y entonces el juez dice, oye, esto es subjetivo, tú crees que se te va a fugar porque es tu presentimiento, pero yo no trabajo con presentimientos, entonces ahí es donde se niegan la prisión preventiva por necesidad de cautela, pero creo que el juez debe tener y tiene una responsabilidad social muy alta. Y en esta protección de víctimas y de comunidad es donde también él tiene que tomar sus decisiones a partir de los elementos que le alleguen las partes, por supuesto. Pero sí, efectivamente, la solución no es aumentar catálogo de delitos del 19 constitucional. Eso va totalmente en contra del espíritu, de la naturaleza del sistema. Y creo que es fortalecer capacidades en fiscales, jueces, defensores, para adecuadas argumentaciones, tener claridad en cada uno de los supuestos, qué necesito llevarle al juez, qué le necesito demostrar para que el juez me lo conceda. Y eso es todo un tema, ¿no? Ahora, en esta fase inicial otra vez, la Corte pues, finalmente termina resolviendo contradicciones, resolviendo muchas cosas. Aquí, lo que me interesaría mucho, Alejandro, es que nos puedas platicar más o menos cómo están los criterios, por dónde va la línea. Platicábamos antes de empezar este criterio de la citación, ¿no? La procedencia del amparo contra citación. Había un criterio por ahí que decía, bueno, podemos entender que procede el amparo y bueno, ¿cómo estamos hoy? Así es. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. En el contexto justo del nuevo sistema de justicia penal en su interacción con el juicio de amparo, se han emitido distintos criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A propósito del tema que comentaba, cuando resuelve la contradicción de tesis 93/2013,
sienta el primer precedente o criterio sobre la procedencia del amparo en contra de este acto denominado citación para audiencia inicial, para formular la imputación. Entendiéndolo como un acto de molestia. Entendiendo como un acto de molestia y como una de las tres formas que actualmente, por ejemplo, el Código Nacional establece como uno de los tres supuestos o formas de conducir al imputado a la audiencia inicial. Y a la audiencia inicial para que te formulen imputación, ¿no? Para que le formulen imputación, es decir, para que le hagan saber cuáles son los hechos por los cuales esta persona está siendo investigado, qué datos o medios de prueba cuenta el Ministerio Público para realizar esta actividad y cuál es la calificación jurídica, es decir, cuál es el delito que posiblemente se cometió o se está cometiendo, ¿no? Déjame detenerte aquí, Alejandro. Tenemos que ir a pausa. De acuerdo. Y regresando a la pausa, me gustaría que nos platiques en qué cambia, cómo evoluciona el criterio jurisprudencial ahí y después empezamos a problematizar algunos otros que tú tienes muy claritos. De acuerdo. Y ahora regresamos. Pues regresamos, estamos platicando sobre el amparo y el nuevo proceso penal y Alejandro, nos estás platicando un poco de la evolución jurisprudencial y empezamos con la citación. Digamos. La citación. Bien, el primer criterio que emite la Suprema Corte en donde se posiciona acerca de la procedencia del amparo en contra de este acto, llega a la conclusión de que el amparo es procedente. Y los argumentos que da para justificar esta conclusión es que se trata de un acto de imposible reparación. Y para justificar esta idea de imposible reparación, señala que esta citación coloca al quejoso en una situación de ineludible obediencia y que por esa razón, como no tiene margen de actuación, el quejoso es procedente del juicio de amparo. Podríamos decir que todavía es una tesis, digamos, muy de transición. Muy de transición, de hecho. Contaminada de ideas de autoformal prisión. Así es. De hecho, recientemente, hace no más de 3 semanas, se resolvió la contradicción de tesis 141, diagonal 2018, en donde la primera sala replantea el criterio. ¿Y cuáles son los factores que toma en cuenta para replantear el criterio? Básicamente son 3 o podemos resumirlos en 3. Primero, destaca que este criterio inicial se emite en 2013, cuando todavía el sistema no estaba implementado en todo el país. Recordemos que a nivel constitucional se estableció la pauta que podría ser de manera gradual. Exacto, y que empezó el plazo en 2008 y terminó en 2016, junio del 2016. En segundo lugar, destaca que a 5 años de haberse emitido ese primer criterio, y a 2 años de que ya el sistema está implementado en todo el territorio nacional, se había generado información suficiente que permite de alguna manera evaluar la forma en que interactúa el nuevo sistema de justicia penal con el juicio de amparo y que en esa medida, como tercer factor, las decisiones o los criterios debían estar guiados por una máxima de que el amparo no fuera un incentivo para interrumpir o para dilatar el trámite. Chicanear, exacto, ¿no? Para tramitar y cobrar por un amparo adicional que nada más va a chicanear, exacto, pero el amparo lo vas a... Entonces, a partir de estos 3 factores, esencialmente, la primera sala replantea su criterio y considera que este llamamiento al imputado a la audiencia inicial, a través de la citación, es un acto en el que no procede el juicio de amparo, porque se trata de una decisión judicial que solo lo cita para poder enterarlo de lo que está sucediendo en la investigación correspondiente. Y que por esa razón, al tratarse de un acto emitido, incluso lo señalan de esa manera, fuera de audiencia, y que no afecta, este es el punto clave, que esa simple citación no afecta de manera directa y de inmediato la libertad del quejoso. Por esa razón, la Corte replantea su criterio y dice, a partir de este momento, el juicio de amparo no procede contra la citación. Aquí sí ya se introduce la lógica del nuevo proceso penal, esta que estábamos discutiendo hace un minuto, que la litis está completamente separada del fondo respecto de, en su caso, la medida cautelar, ¿no? Entonces, eso es, a menos que caigas otra vez, insisto, en los de prisión preventiva oficiosa. Por ahí me comentabas de otra tesis que me llamó mucho la atención, que es esta que te separa la litis también. Así el es. Control de la detención a la vinculación.
En los juicios de amparo se empezó a generar una tendencia en donde el acto reclamado en el amparo indirecto era el auto de vinculación a proceso. Pero a la hora de resolver el juicio, el juez de amparo no solamente centraba la litis a la vinculación, sin que el quejoso lo señalara en su demanda de amparo, es decir, sin que reclamara la legalidad de la detención, el juez de amparo justificaba abordar ese tema la suplencia, digamos. En suplencia de la queja deficiente, con el argumento de que los datos o medios de prueba que sirven para evaluar la constitucionalidad del acto que sí se reclamó, que es la vinculación a proceso, una flagrancia. Pues tienen estrecha conexión y que no los puedes separar. Sí. Y entonces la idea del juez de amparo era, bueno, aunque no me lo hayas reclamado, por esta estrecha vinculación, yo tengo la facultad, a través de la suplencia de la queja, de abordar no solamente el examen constitucional de la vinculación a proceso, sino que previamente voy a analizar la legalidad de la detención, porque si yo concluyo que la detención es ilegal, la consecuencia necesaria o inevitable es anular los datos o medios de prueba que se hayan recabado, y eso impacta ineludiblemente en la vinculación a proceso. Surgió, este criterio fue, digamos, sustentado por un tribunal colegiado, y después, en otro asunto, otro tribunal colegiado dijo, no, a ver, momento, el juicio de amparo, la litis, uno de los factores que centra la litis en el juicio de amparo es la pretensión del quejoso. Si el quejoso no te reclama la legalidad de la detención, tú no puedes someter a escrutinio constitucional un acto que no ha sido reclamado. Y por lo tanto tienes que ceñirte a lo que estrictamente el quejoso te pidió. Se traba la contradicción de criterios. Que aquí además vemos, me parece, algo interesante dentro del Poder Judicial Federal, que son las escuelas de suplencia, ¿no? Exacto. Cómo te compran una línea de suplencia por un lado, otra línea de suplencia, o incluso a veces el tipo de caso te va a decir qué tipo de suplencia, ¿no? Y frente a este contexto, frente a estos dos criterios, uno que sustenta que solo debe limitarse la litis al juicio de amparo al acto que ha sido reclamado por el quejoso, y por otro lado que un tribunal colegiado que sustenta que a pesar de que no se lo reclamen por la estrecha vinculación que tiene con la vinculación a proceso, a través de la suplencia puede analizar la legalidad de la detención, es como se genera la contradicción de tesis, y la Corte entonces tiene que entrar como tribunal para dilucidar esta contradicción, y llega a la conclusión de que para poder examinar la regularidad constitucional de este acto, de esta legalidad de la detención, es necesario que el quejoso lo señale como acto reclamado. Ok, y entonces, bueno, ahí el brete, digamos, de reclusión, pero fíjate, ahí viene una simpática. Sí. Tú puedes decir que, ok, no lo voy a pelear en vinculación. ¿Puedes retomar la litis en la intermedia? Porque el código por ahí y la Constitución dice que cualquier violación a derechos fundamentales tú la puedes reclamar en cualquier momento, ¿no? Igual y en el debate de vinculación tú te vas a pelear por la libertad inmediata de tu cliente, si traes prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, pero tal vez le mides, esta no la voy a liberar aquí, pero tal vez tengo unas bajo la manga de exclusión de prueba, tal vez en un momento oportuno y distinto. Pero marca. Sí. Es interesante el planteamiento, no se ha presentado un caso en este escenario que acaba de describir en la Corte. Es interesante, pero el problema es que si en la etapa intermedia la causa o el vicio de ilicitud en la prueba tiene que ver con un tema de legalidad de la detención que no fue cuestionada oportunamente, pues va a surgir seguramente el debate. Claro, pero traes el duelo de convalidación, ¿no? Que aparentemente el código no... Esa fue una discusión dura del código, ¿no? Sí. ¿Quieres hacer un comentario? No, aquí se trata de... Estoy totalmente de acuerdo. Creo que la Corte hace un excelente esfuerzo, y que al final de cuentas en un país como el nuestro, con esta estructura judicial que tenemos y la presencia del amparo con criterios obligatorios, eso hace, y le hemos denominado al amparo como el decantador, el catalizador del sistema, porque a través de esos criterios de amparo es que el sistema se está modulando, se está adecuando. Ejemplo, el tema del procedimiento abreviado. Ejemplo, este tema que se acaba de mencionar también, de cómo en un principio se estimaba, voy a decirlo un tanto de manera indiscriminada, que procediera el amparo en contra de cualquier citación. Desde octubre de 2017 en el tribunal, en el segundo circuito,
Nosotros habíamos emitido por ahí un criterio de improcedencia del amparo contra la citación y sobre todo contra algunos actos reclamados respecto de la simple petición del Ministerio Público. Es decir, hay quejosos que acuden al amparo contra la pretensión del Ministerio Público de mandarme citar, ¿no? Pues todo eso en un momento en algunos tribunales fue declarándose como improcedente y a mí me parece muy importante que la Corte formalice estos criterios con el peso que tiene en cuanto a obligatoriedad. Ahora, el tema del control. A mí me parece que es importante en todo. O sea, este sistema va a funcionar y el amparo puede funcionar simultánea y paralelamente en la medida que tengamos muy claras sus diferencias naturales, su esencia totalmente distintiva. El proceso penal en México debe depender de la judicatura ordinaria, de los jueces penales de fuero común o fuero federal. El amparo es un análisis estricto de constitucionalidad. Entonces, el tema del control que destacaba el señor juez, a mí me parece muy correcto que si no forma parte de los actos reclamados, porque esto es la esencia del amparo. La esencia del amparo es determinar cuál es el acto que se reclama. Si en un amparo no se reclama un acto, ni antes, ni ahora, ni en ningún sistema ha habido facultad de traer de manera oficiosa actos que no. O sea, la suplencia no tiene, ni ahora ni nunca ha tenido el alcance de traer actos que no fueron materia de la reclamación. Pero entonces ya tenemos una lectura más de liticerrada dentro del amparo. El amparo sí tiene que mantenerse así para poder evitar este tipo de injerencias. Ahora, el otro tema. En nuestra opinión, el que no forme parte de los actos reclamados y por lo tanto no haya un pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de la calificación del control, no significa que no se pueda analizar en el amparo contra la vinculación la valoración de la prueba, que son cosas diferentes. Ah, sí, claro. La prueba tiene su fase de incorporación, desahogo y valoración. Y este mismo tema es indispensable para determinar la procedencia del amparo, por ejemplo, respecto de la no admisión de pruebas o la admisión de pruebas de la contraria. ¿En qué me afecta de manera sustantiva para efectos de la procedencia del amparo que en este momento le acepten una prueba a mi contrario? Es su incorporación, vendrá su desahogo. ¿Cuándo es cuando realmente puede afectar un derecho sustantivo? Cuando ya en el juicio oral se valore, porque tenemos que seguir esta idea de darle al juez natural el papel que le corresponde. ¿Por qué suponer que el juez natural no va a descalificar puntualmente esas pruebas mal habidas? ¿Me explico? Es una especie de presunción de que se requiere el amparo para todo. Y no es verdad. En el momento procesal oportuno, la sala en apelación o el propio juez de instancia de juicio oral o tribunal, como sea, según el caso, el control, digamos, puede decir, en ejercicio de un control constitucional y siguiendo los criterios perfectamente determinados de la Suprema Corte, esta es una prueba ilícita y yo la excluyo. ¿En dónde trasciende la afectación? ¿Por qué querer precipitar el amparo? ¿Para qué ir hasta allá? Lo mismo pasa con el control. No me impide a mí, creo yo como abogado, que el hecho de que no reclame como acto el control, eso ya no se va a modificar. Como acto, no se va a conceder un amparo para que se declare la ilegalidad de la detención. Claro, no se va a ir a su casa. Pero eso no significa que en la vinculación o en una etapa futura el tribunal no pueda decir, esta prueba proviene de la ilicitud. Claro. Para efectos de la nueva etapa procesal. Sin generar esa idea de convalidación. A ver, vamos a regresar a otra tesis de la Corte que creo que juega mucho con esta idea que nos estás marcando. Dejemos que la jurisdicción. Y aquí, primero, me gustaría que tú nos platicaras un poquito del contexto, Alejandro, y que nos dieras esa imagen. Esta donde la Corte rompe una línea que había sido tradicional para el Poder Judicial Federal hasta 2009. En 2009 se dice el amparo directo puede irse, si es necesario, hasta la averiguación previa, ¿no? Y de 2009 a 2018, más o menos, 9 años, tuvimos un criterio estandarizado que tú sabías que en amparo directo pues podías alegar ese tipo de cosas. Y ahora otra vez la Corte nos está diciendo que el amparo directo, al menos para nuevo proceso, es juicio oral, es tu duelo. Así es. Bueno, al resolver el amparo directo en revisión 669/2015, esto en sesión de 23 de agosto del 2017, el año pasado, la primera sala tiene que pronunciarse sobre si son
analizables las violaciones procesales que ocurren en etapas previas al juicio, si estas pueden ser analizables o revisables a través del juicio de amparo directo. En el caso concreto se trataba de una persona que alegaba haber sido torturada después de practicada la detención y que a raíz de estos actos alegaba que se le había sembrado el arma con la que supuestamente había matado a la persona por la cual fue sentenciada a 11 años de prisión. Entonces la discusión era si podía analizarse esta violación de derechos fundamentales consistente en un alegato de tortura ocurrida en la etapa de investigación. Fue un asunto muy peculiar, muy debatido por los señores ministros. Podría incluso... Y tortura se debatió mucho en general, digamos, en su los momento, últimos años se debatió muchísimo. Fue un tema muy candente. Y era justo tortura en el nuevo sistema de justicia penal. Cómo deberían reaccionar los jueces, cómo deberían reaccionar los tribunales colegiados frente a un alegato de esta naturaleza. Tan complejo fue el asunto y la forma de encontrarle solución que te podría comentar, por ejemplo, que el asunto quedó en lista en 9 ocasiones. Eso quiere decir que hubo 9 ocasiones en que se discutió el proyecto y se debatieron las posibles salidas. Recuerdo que en la sesión, en la 7ª sesión, uno de los ministros sugirió formar una comisión de secretarios para que se evaluaran las distintas opciones de solución que podrían encontrarse, que se analizaran cuáles eran los pros y los contras de cada una de estas propuestas de solución, y se encontró algo bien interesante. Primero analizamos la Constitución en sus lineamientos que establecen el artículo 107, fracción 3ª, inciso A, que el juicio de amparo procede básicamente contra sentencias definitivas que pongan fin al juicio, y ya sea que la violación se cometa en la propia resolución o, dice el texto constitucional, durante el procedimiento y que trascienda al sentido del fallo. Bien, el primer lineamiento. Pero también encontramos en el 20 constitucional una exigencia puntual que nos marca la idea de que el juez de juicio oral no debía conocer etapas anteriores a la audiencia de juicio. Esto implicaba entonces evaluar si el texto constitucional nos pide que el juez que vaya a conocer de la fase de juicio... Esta famosa, déjame interrumpirte allí para dar el contexto, es esta idea de que el juez oral no tiene la menor idea de qué pasó durante la etapa de instrucción propiamente dicha, ¿no? Ellos van en cero y eso garantiza esta imparcialidad. Digamos, esta imparcialidad, ¿no? Exacto. Entonces, si ese es el propósito de garantizar imparcialidad, ¿por qué después se le va a reprochar al juez de no haber conocido lo que sucedió en etapas anteriores? Porque finalmente le estás tumbando la sentencia al juez en eso. Y le estás diciendo, oye, debiste haberte dado cuenta que en la fase de investigación ocurrió esto. Y el juez de juicio oral podría decir, oigan, pero es que a mí la Constitución me ordena que yo no tengo que conocer absolutamente nada de las etapas previas al juicio. Segundo lineamiento, que el texto legal... Sí. Pero entonces, digamos, bajo esa lógica, aquí enlazamos con algo que decía el magistrado Luna Castro. Entonces, el momento procesal oportuno para plantear tu duelo o el último momento respecto de este tipo de problemas es la intermedia, ¿no? Dejas correr la intermedia y pareciera entonces que ya traes un brete. Exacto. ¿No? Hay preguntas interesantes, digamos, pero pueden ser también preguntas muy relacionadas con la pericia de los abogados, ¿no? Así es. Sí. Y el segundo lineamiento constitucional que se analizó fue justamente a propósito los alcances del principio de continuidad. Es decir, que cada una de las etapas en que se divide el proceso penal tiene su finalidad, tiene sus objetivos, y que cada una debe cumplir los objetivos para los cuales fueron trazados. Básicamente en la intermedia, justo analizar si hay algún vicio de ilicitud en la prueba que amerite su exclusión. Bueno, las partes tienen que agotar en su momento oportuno ese tipo de alegatos. De manera que si no lo hacen, dijo la Corte, a raíz o por alcances de este principio de continuidad, pues entonces pierden la oportunidad
de haber planteado o de haber formulado este tipo de circunstancias. Y esta preclusión, digamos, ¿puede operar incluso en el silencio en el debate oral? ¿O la Corte entendería que una vez que empiece el juicio oral ya no podrías debatir este tipo de problemas en cuanto a la calidad? ¿Saben en cuál estoy pensando? Sí. Estoy pensando en el Rubí, en el asunto de Sergio Barraza, que implícitamente es audiencia de juicio oral donde se produce la exclusión, ¿no? De acuerdo. Sí. Incluso en este precedente la Corte hace un señalamiento muy puntual. Déjame interrumpirte otra vez, Alejandro, se nos fue rapidísimo el segmento y a usted, magistrada, también le quería preguntar un poco sobre la manera en la que se evalúa esto a segunda instancia. Vamos a hacer una cosa, vamos a una pausa. Regresamos, le pido a Alejandro que nos responda esto y después sigo con la dinámica, porque aquí vamos a mezclar un poquito tanto jurisprudencia nacional como jurisprudencia interamericana en cuanto a valoración o la segunda instancia propiamente y en su caso el amparo, ¿no? Muy bien. Entonces ahora regresamos. Bueno, Alejandro, nos estabas platicando de este criterio y mientras yo te escuchaba también leo muchas fundamentaciones jurídicas, ahora nos las vas a hacer, pero también leo que estamos en un escenario muy difícil de control y el control judicial aquí se torna muy importante. Pero adelante, platícanos un poco cómo se construyó esta. Bien, continúo. El segundo lineamiento que, digamos, se tomó en cuenta fue justamente los alcances del principio de continuidad y se dijo, bueno, que una vez que se agota la etapa correspondiente, pues ya no es posible reabrir esa etapa para poder reexaminar lo que en su momento se pudo haber discutido por las partes. Esto fue, digamos, el alcance que se le dio al principio de continuidad. Y el segundo, digamos, factor, o el tercer factor que se tomó en cuenta fue la disposición expresa de la Ley de Amparo que establece que el acto reclamado debe analizarse tal cual lo haya emitido la autoridad responsable. Frente a este contexto, el artículo 173, si no mal recuerdo, de la Ley de Amparo, que establece un catálogo de lo que se denominan como violaciones procesales ocurridas en materia penal. Sí. El número clausus, que además casi no se aplica, ¿no? Sí. Y cuando uno revisa el texto literal de la Ley de Amparo, nos damos cuenta se da cuenta la primera sala que no hay disposición expresa que limite el estudio de violaciones procesales a una etapa correspondiente, es decir, no la ciñe solo a la etapa de juicio oral. Ni tampoco dice, también abarcará la etapa de investigación o la etapa intermedia. No dice absolutamente nada. Además de que hubo alguna época en que la hacían, pero tú puedes presentar tu amparo directo y no relacionarlo con ese artículo y de todas maneras va a volar. Exacto. O sea, no tienes que hacer el argumento ¿no? Es menos técnico, así digamos, porque si lo vamos a leer como casación, entonces, pero bueno. Así es. Entonces, frente a esta disposición del 173, apartado B, donde hace el legislador el catálogo de las violaciones procesales, la Corte entendió que esa disposición normativa podía interpretarse de dos maneras diferentes. La primera, de manera literal, en el sentido de que el juicio de amparo, el amparo directo, no debería limitarse en las violaciones procesales a una etapa correspondiente a la etapa de juicio oral, simple y sencillamente porque el texto de la ley no daba margen para eso. O bien, ensayar una interpretación distinta que nos llevara a la conclusión de que solo pueden ser analizables o impugnables vía amparo directo las violaciones ocurridas en la fase de juicio oral, ¿sí? Porque de esta manera se logra la interacción justo del nuevo sistema con el juicio de amparo, pero una interacción, además, una interacción sana. ¿Sí? Entonces, al final, la Corte entendió que debía transitar con el afán de, digamos, respetar cuáles son los lineamientos que definen el funcionamiento, la estructura del nuevo sistema, tenía que moverse hacia una interpretación que le permitiera llegar a la conclusión de que solo pueden ser reclamables como violaciones procesales aquellas que ocurran
en la fase de juicio en oral. el juicio oral. Porque de esa manera, contra interrogatorio, así ese es, tipo de porque de esa manera se incentiva la observancia o los alcances del principio de continuidad, porque de esa manera garantizamos que o respetamos la disposición constitucional que impide que el juez de juicio oral conozca de lo que sucede en etapas anteriores, y porque de esa manera logramos respetar y observar también la disposición de la ley de amparo que establece la exigencia que el acto reclamado debe ser analizado tal cual lo emitió la autoridad responsable. Que ese es un argumento muy, muy fino. Yo nada más diría, digamos, para dejar el punto aquí, pero yo diría esto, en 2009 se creó esa tesis de abrir el amparo directo a la averiguación previa por básicamente lo grosero de los abusos que ocurrían en averiguaciones previas. Y en términos generales yo sigo viendo que hay pues violaciones muy generalizadas. Entonces ese sería un tema donde tal vez habría que preguntarle en algún momento a la Corte. ¿Quieres hacer un comentario y después pasamos con...? Abonar aquí un poquito, doctor, con lo que acaba de decir el señor juez, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la Corte está avanzando y que es muy importante para nosotros esos criterios que vienen a apoyarnos, tanto en la función del amparo como en términos generales a quienes tienen la responsabilidad de llevar un proceso penal. Pero me parece que este planteamiento que haces lleva implícita la respuesta, y lo voy a decir de esta manera. Esos criterios de la Corte que abarcaban el control de posibles violaciones hasta en etapas muy previas, vamos a decir, de mucha premura antes de lo que es el juicio, correspondían a un sistema diferente. Sí. A ese abuso del que tú te refieres. En el sistema actual, el juicio es la etapa de la concentración de una de las fases más importantes de la prueba. Donde presumiblemente ya se depuró. La valoración. Sí. Entonces, también yo quisiera agregar simplemente algo. El hecho de que el hecho del criterio de la Corte, es una interpretación, espero no estar equivocado. El hecho de que las posibles violaciones procesales se analicen a la luz de lo que ocurre en el juicio, no significa que no pueda abarcarse una violación de origen anterior en términos de su valoración. Son dos cosas diferentes. O sea, en la etapa de juicio oral, el juez puede tener frente a sí a un testigo que declara de manera contradictoria y que de alguna manera este juez juzga lo que se está desahogando en juicio, pero a la luz de toda una secuela de más amplio de la capacidad de control interrogatorio y de la facultad de todo lo que representa juzgar a ese juez, a ese que está juzgando. Entonces, si en esa valoración el juez indebidamente le da valor, por ejemplo, a una prueba obtenida de manera ilícita, de manera arbitrariamente ilícita, mediante tortura, mediante una detención exageradamente prolongada, etcétera, etcétera, eso no impide que en un amparo se pudiera decir, excepcionalmente también, esto creo que es muy importante, el amparo debe ser excepcional. Sí, claro. Y estos criterios nos llevan cada vez más a que se encuentre sustancia más que mera forma. De manera que si en ese amparo, por ejemplo, se advirtiera que en el juicio el juez incurre en una violación al momento de valorar una prueba obtenida en una de sus fases previas de incorporación de manera ilícita, la reposición eventual es en el juicio. Pero no significa que no pueda tener una sustancia vinculada con una fase anterior. No, y creo que la lógica del punto aquí es un poco también, dejemos que las fases procesales concluyan. Claro. De acuerdo. No, o sea, las fases procesales tienen una razón de ser, concluyámoslas. Pero bueno, en electoral ya ven que un poco está la discusión también, ahora se puede abrir demás y creo que ahí hay un tema, ¿no? Pero déjame cambiar el punto porque nos queda poco tiempo. De acuerdo. Y no quiero que termine este programa sin hablar de esto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho desde el Herrero Ulloa y ahora el Norín Catrimán que la segunda instancia tiene que ser segunda instancia. No es una casación, no, es una segunda instancia. Pero eso implica que ustedes, magistrados de segunda instancia, tienen que ver, pues básicamente, videos de la audiencia de juicio oral para poder... ¿Cómo funciona esto? ¿Tenemos problemas con la inmediación? ¿No tenemos? ¿Es fluido esto? ¿Es ahora, pues voy a comer palomitas y ver la tele un rato viendo juicios? ¿Cómo funciona? No, para nada. Es altamente, tiene un grado de dificultad altísimo la apelación y bueno, también el amparo, por supuesto, cuando ya estamos revisando el juicio o la sentencia derivada de juicio oral.
Y desde mi punto de vista no rompemos con el tema de la inmediación. La inmediación es del juez de instancia, en donde él está recibiendo directamente el dicho de los testigos que le están recreando el hecho, de los peritos en relación con sus dictaminaciones, de los policías que realizaron sus investigaciones, escuchando cómo actúa un testigo, cómo responde ante un interrogatorio, un contrainterrogatorio. Eso es una parte muy esencial y que debemos de respetar del juez de instancia, del juez natural. Cuando el caso ya viene en una apelación a una segunda instancia o en su caso en un amparo, nosotros como Tribunal de Alzada no revisamos o no es necesario ese contacto directo porque nosotros revisamos la decisión del juez y en contraposición a lo que nos están haciendo valer en un escrito de agravios. Y la manera de corroborar quién tiene la razón, el apelante o el juez en su resolución, es verificando a través de la videograbación. Lo que se dice. Es un medio muy auténtico de visualizar cómo se dio el interrogatorio, cómo controló y condujo la audiencia el juez, los temas que siempre se generan en las objeciones, que si permitió o no permitió una pregunta prohibida, todo eso lo tenemos que verificar. Nosotros ya solo revisamos o verificamos y el medio adecuado es revisando la audiencia o la videograbación de la audiencia de juicio, lo mismo que ocurre con el amparo. ¿Y enmendar la plana en valoración? ¿Perdón? Enmendar la plana en valoración. No. El Código Nacional nos dice o nos da esa limitante. La sentencia es recurrible en todo aquello que no tenga que ver con la valoración. O sea, tú, tribunal de segunda instancia, no debes valorar lo que no inmediaste. Eso lo tenemos que respetar y es pero ahí correcto. sí me ocurre, magistrado, y perdone la interrupción, el control de convencionalidad diciendo, claro. bueno, el Norica Trimán dice que pues se puede enmendar la plana en valoración, ¿no? O sea, es jugar. Quizá el duelo es que no terminamos de calibrar. Exacto. El efecto. No, el tema es muy delicado porque incluso nosotros lo estamos sufriendo y padeciendo mucho todos los días en nuestras resoluciones porque nos sentimos como atados de manos. Al final todo es tema de valoración. Si bien es cierto, parece que tenemos casación, aunque se llama apelación, porque revisamos solo juicio de derecho, aplicación de la ley en exactamente porque no se acreditó esto. Bueno, pero eso implica ir a revisar a los testigos, ver cómo los valoró el juez, determinar si fue correcta o no fue correcta la valoración. Y todo nos lleva a un tema de valoración. Para dar un hecho por probado necesitamos valorar. Y si el hecho se da por probado, pues entonces se subsume en la norma, el ejercicio de la tipicidad. Entonces forzosamente tenemos que estar valorando. Y como le comentaba, es un ejercicio muy difícil el que nos estamos enfrentando nosotros y que incluso estamos esperando la decisión de la Corte porque ya está la contradicción generada en torno a si debemos entrar a una valoración de pruebas o no debemos entrar a una valoración de pruebas en torno a lo que nos prohíbe el Código Nacional. Nosotros lo que hacemos es, y el trabajo que yo realizo en mi ponencia es revisar, aunque también creo que lleva implícito una valoración, pero revisar las razones que da el juez en su valoración. Si cumple los estándares del artículo 359 y el 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si me da razones, motivos suficientes, si está respetando los principios de la lógica, si no me dice sí creo en el testigo y luego no creo en el testigo, pues estás violentando un principio de la lógica. Y si bien es cierto, tú juez eres libre de apreciar la prueba, lo tienes que hacer de una manera lógica, o sea, respetando la no contradicción o no incurrir en contradicciones, etcétera. Y a partir de ahí realizamos algunas, pues, ¿qué será? Mejoras o componemos, porque el justiciable es lo que quiere y por eso está yendo a la apelación. No debemos, el duelo, ¿no? No debemos de ver la apelación como un requisito nada más para agotar definitividad y entonces que se vayan al amparo. Sí. Creo que ese es el gran problema que estamos teniendo ahorita. Estamos haciendo esos ejercicios pues más desde el punto de vista argumentativo y además los apelantes no hacen apelaciones acorde a lo que nos dice ahora el código y siempre se van sobre valoración. Es que los testigos se contradicen, es que el juez le dio valor aunque se están contradiciendo. Y entonces íbamos contestando eso, pero no cuidamos mucho en la línea argumentativa no meternos a valorar, sino mira, el juez sí te dio razones y dice que esas contradicciones sí las resolvió, pero no son sustanciales, son accidentales. Entonces fue correcto su proceder y se apegó a los artículos tales del código. De esa manera, y sí, también hemos tenido algunos casos en donde estamos reponiendo o mejorando o componiendo en la sentencia. Muy difícil, porque bueno, nos enfrentamos también al amparo y vamos a ver cómo nos
como de estos nuevos casos que tenemos y que ya están en amparo, cómo se nos resuelven y esperando también esa contradicción. Y no sé si me permite un poquitito nada más en relación con lo que comentaba el señor juez, el señor magistrado, muy interesante esto de no regresarnos a las etapas previas y la precisión que hacía el magistrado Nieves también me parece muy oportuna, porque es en el juicio en donde sale todo, si se me permite la expresión. Incluso es el momento idóneo para que una defensa pueda demostrar que hubo un exceso por parte del personal ministerial o de la fiscalía. Por ejemplo, un cateo. Sí, el juez ordenó el cateo y entonces estoy alegando el cateo y dice el juez de control, oye, pues si lo ordenó un juez, ¿de dónde viene la ilegalidad del acto? Oye, es que exclúyemelo en intermedia, pero si lo ordenó un juez, es un cateo, o sea, no se metió el fiscal a la casa sin permiso. Pero en el juicio es en donde podemos interrogar al policía y contrainterrogarlo, a los testigos, cómo entraron, a qué hora entraron. Y entonces, como el defensor tiene su carpeta, es el momento. Entonces, sí, efectivamente, ya no revisamos el control de la legalidad de la detención o si se llevó a cabo el acto de investigación o no en términos de ley y de constitucionalidad, sino a partir de lo que me aportan estos testigos, estas pruebas, tengo que excluir porque veo que hubo un exceso. Entonces, eso no está vedado y eso es muy bueno. Déjame interrumpirla aquí. Sí. A ver, ya se nos terminó el tiempo, pero para despedirnos, me gustaría que me contestaran casi en telégrafo, ¿sí? ¿Necesitamos modificar la ley de amparo? ¿Nos basta con jurisprudencia o para dónde vamos? Yo creo que hay aspectos que ameritarían cierta reforma, pero que es muy valiosa e importante el que los criterios vayan encauzándose por la mejor vía posible. Ok. Alejandro. Sin duda, lo ideal, en el plano ideal, sería ajustes legislativos que, las disposiciones de la ley de amparo tengan plena conciencia de la forma en que opera el nuevo sistema. Eso sería lo ideal. La recepción, digamos. Así es, pero ante la imposibilidad de que eso suceda en corto tiempo, me parece que a mí siempre la interpretación y la argumentación jurídica estará al servicio del juez, en este caso del juez constitucional, para ir moldeando los criterios, respetando los alcances constitucionales del nuevo sistema de justicia penal y también los alcances del juicio de amparo para que sea justo una interacción armónica, sistemática. Bueno, magistrado. Yo igual coincido, sí, me parece que deben existir algunas reformas a la ley de amparo, creo que también debe acotarse a qué actos se llevan al juicio de amparo o sería procedente el juicio de amparo. El tema es dejar de estar comparando o de estar visualizando al procedimiento acusatorio y oral en relación con el sistema tradicional que teníamos antes. Ahí me parece que están las grandes diferencias y para no esperar una reforma legislativa que puede ser muy tardada, en la adecuada comprensión de las normas constitucionales creo que tenemos la solución y en el fortalecer las capacidades de los juzgadores, de los fiscales, de los defensores, de todos por supuesto, para tener esa armonización y que el juicio de amparo no pierda su esencia, que el juicio de amparo sea eso, amparar y proteger a una persona frente a un acto abusivo de la autoridad, un acto excesivo que está fuera de la legal, un acto arbitrario. Y no estar, como decía hace un rato el magistrado Nieves, estar concediendo, o que todo se vaya al amparo y estar concediéndolo por cualquier cuestión. Realmente hay una violación de la autoridad. Y otro tema, siempre se dice es que los jueces son muy garantistas. No, el garantismo está en la norma constitucional. El garantismo viene desde ahí. Entonces, si hoy tenemos un sistema o una normativa constitucional muy exigente, muy fuerte, que sanciona drásticamente los actos de los fiscales, de los policías, que no se ajustan a la normatividad y para eso están los jueces, que o incluso hoy se llaman de control, tenemos que analizar todo eso, visualizarlo de una forma distinta y ver entonces qué es lo que tiene que pasar al amparo y cómo el amparo también, pues, que sea compatible con este nuevo sistema de justicia penal para fortalecerlo, sobre todo. Pues con estos puntos, yo voy a decir nada más una cosa. Creo que una de las reflexiones a las que llegamos es que el amparo debe ser más que regla, debe ser excepción en el nuevo sistema de justicia penal. Les agradezco mucho a los tres, ha sido un programa interesante y sobre todo a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.